En mi hora de comida, encontré a mi esposa con nuestro vecino dentro de mi propia bañera. Los vi con mis propios ojos, en el lugar más íntimo de mi casa, y algo dentro de mí se quebró para siempre. No grité, no hice un escándalo. Los encerré allí y llamé a la esposa de él para que viniera a casa. Esa fue la parte visible de la historia, la que cualquiera podría contar como anécdota escandalosa. Pero lo que pasó dentro de mí, mientras todo eso ocurría, fue mucho más profundo. Hay momentos muy concretos en la vida que te cambian para siempre en un parpadeo, instantes que actúan como una especie de terremoto silencioso. Son esos segundos demoledores en los que todo lo que creías saber sobre tu mundo se desmorona delante de tu cara y te quedas de pie entre los escombros, sin saber todavía quién vas a ser cuando el polvo se asiente. El mío llegó un martes completamente normal, uno de esos días que jamás marcarías en un calendario, cuando decidí volver a casa a buscar unos documentos que, tontamente, había olvidado sobre la mesa del comedor. Antes de seguir con esta historia, me encantaría saber desde dónde estás escuchando hoy. Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios, porque me fascina descubrir hasta dónde viajan estas historias que cambian vidas y cómo personas que jamás se han visto pueden encontrarse en un mismo dolor, una misma traición o un mismo despertar. Tal vez estés en tu sala, en el transporte, en tu trabajo o a punto de dormir. Donde sea que estés, quiero que sepas que no estás solo. Detrás de cada pantalla hay alguien que también ha tenido un martes que lo ha cambiado todo para siempre, aunque por fuera pareciera un día cualquiera. Me llamo Andrés Beltrán, y entonces era un hombre de 34 años que sinceramente creía que vivía una vida casi perfecta. No rica en lujos, pero sí llena de una falsa sensación de estabilidad. Llevaba 8 años casado con Laura Soto y teníamos una casa adosada preciosa en una urbanización tranquila, a las afueras de la ciudad. Para entonces ya no éramos solo una pareja construyendo su futuro, teníamos 2 hijos pequeños que llenaban la casa de mochilas tiradas, dibujos pegados en la nevera y risas corriendo por el pasillo. Para mí, ellos eran la prueba de que todo iba bien, la excusa perfecta para aguantar cualquier incomodidad, con tal de mantener intacta la imagen de familia feliz. Era uno de esos conjuntos residenciales llenos de arbustos recortados, farolas idénticas y niños montando bicicleta al atardecer. Teníamos vecinos a los que considerábamos amigos cercanos, gente con la que compartíamos barbacoas, partidos de fútbol y confidencias de pasillo. Yo trabajaba como ajustador de siniestros en una gran compañía de seguros, un trabajo que podría sonar aburrido, pero que a mí me daba la sensación de ser útil y de tener el control. Mi rutina era predecible, cómoda y segura, o al menos eso creía. Esa mañana había salido de casa a toda prisa, como casi siempre. Laura se quedó en su despacho en casa, como venía haciendo los últimos meses desde que empezó a trabajar de forma remota en temas de asesoría financiera. Su escritorio estaba instalado en lo que antes fue el cuarto de invitados, ahora rebautizado como su estudio. Yo estaba orgulloso de poder decir que mi esposa trabajaba desde casa, que tenía flexibilidad, que administraba su tiempo. Me gustaba imaginar que eso era un signo de vida moderna. Bienvenido a Relatos de Herald, donde comparto nuevas historias de vida todos los días, historias reales o inspiradas en realidades que podrían ser la tuya o la de cualquier persona que conoces. Si te suscribes y das like a este video, de verdad que me ayudas muchísimo a seguir contando relatos como este. Y ahora volvamos a la historia, porque estoy seguro de que te va a mantener pegado hasta el final. «Nos vemos esta noche, amor», me gritó Laura desde su estudio cuando cerré la puerta de entrada, sin levantar la vista de la pantalla. Recuerdo su tono distraído, casi automático. Entonces no le di importancia. Yo mismo respondí algo rápido, metiendo las llaves en el bolsillo y pensando en el tráfico, en el informe que tenía que entregar y en el café que se me estaba enfriando en el termo. Nunca, ni en 1.000.000 de años,
Habría imaginado que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos. Lo que estaba a punto de descubrir al volver a casa no solo destruiría mi matrimonio, sino que también rompería por completo la imagen que yo tenía de mí mismo, de esposo, de amigo, de hombre. Mi vida hasta ese momento era como una máquina bien engrasada, precisa, organizada y sin sobresaltos. Cada mañana a las 6:30 yo ponía el café mientras Laura se duchaba. Desayunábamos juntos frente a las noticias, comentando titulares sin verdadera profundidad, como si la vida estuviera hecha de pequeñas rutinas sin riesgos. Yo conducía hacia la oficina y ella se quedaba en su improvisado despacho en el cuarto de invitados, atendiendo videollamadas y enviando correos, al menos eso creía yo. Los fines de semana eran casi un ritual. Compras en el supermercado, visita a sus padres o a los míos, alguna cena con amigos y los partidos de fútbol de los domingos con Luis, nuestro vecino de enfrente, que poco a poco se había convertido casi en parte de la familia. Vivíamos en una casa de 2 plantas en un callejón sin salida muy bien cuidado, de esos donde los niños juegan seguros y los vecinos se saludan por el nombre. Yo había elegido cada mueble, cada color de pintura y cada detalle decorativo con un cuidado casi obsesivo. Recuerdo la primera vez que entramos, con las paredes aún oliendo a pintura fresca y las cajas apiladas por todas partes. Laura giraba sobre sí misma imaginando dónde irían los cuadros, mientras yo pensaba en términos prácticos, dónde entraría mejor el sofá, qué tipo de cortinas retendrían menos el polvo. Aquella casa era mi santuario, el lugar donde me sentía más seguro en el mundo, el símbolo concreto de que lo estábamos haciendo bien como pareja adulta. Los vecinos se habían convertido casi en una extensión de nuestra familia, sobre todo Luis Campos, que vivía justo enfrente con su esposa Carolina y sus 2 hijos pequeños. Nos habíamos hecho muy buenos amigos desde que se mudaron 3 años atrás. Recuerdo la primera vez que los vi descargando cajas, él sudado, cargando muebles pesados, y ella organizándolo todo con paciencia y una sonrisa cansada. Ese día, como buen vecino, crucé la calle con una jarra de limonada y les ofrecí ayuda. Nunca pensé que ese acto sencillo abriría la puerta al peor dolor de mi vida. Desde entonces, veíamos partidos los domingos, organizábamos barbacoas en el patio y nos prestábamos herramientas cuando alguno hacía arreglos. Cuando ellos salían de viaje, yo alimentaba a su perro. Cuando nosotros lo hacíamos, Carolina recogía nuestro correo. Confiaba en Luis por completo. Más que vecino, lo consideraba un amigo. Un hombre que me escuchaba hablar de mis preocupaciones en el trabajo, que me daba palmadas en la espalda y hacía bromas sobre lo pesada que se pone la vida adulta. Confiaba en Laura por completo. Era mi esposa, mi compañera de vida, la mujer con la que había hecho planes a 10, 20 años. Confiaba en mi vida por completo. Esa confianza ciega resultó ser mi mayor error y, paradójicamente, el origen de mi mayor regalo, el despertar que no sabía que necesitaba. Aún así, aquella mañana había algo en el ambiente que no encajaba, incluso antes de que todo explotara. Laura parecía más distraída de lo normal en el desayuno. Revolvía el café sin probarlo y revisaba el teléfono constantemente, como esperando un mensaje. Cuando le pregunté si todo estaba bien, sonrió de forma tensa y dijo que tenía una mañana complicada de llamadas. Restó importancia al asunto, hizo un comentario sobre un cliente exigente y cambió de tema. Yo, que siempre había sido experto en justificar comportamientos ajenos, lo dejé pasar. Preferí pensar que solo estaba estresada. Conduje hacia la oficina con un nudo extraño en el estómago, esa sensación difusa de que algo no encaja pero no puedes nombrarlo. Durante toda la mañana, mientras revisaba pólizas y tramitaba siniestros, no conseguí quitarme de encima esa inquietud pegajosa. Llamé a Laura para ver si comíamos juntos, algo que no hacíamos muy a menudo entre semana, y la línea medio ocupada. Lo intenté otra vez, y lo mismo. Me dije que estaría en una videollamada, que no pasaba nada, que no tenía sentido ser paranoico. Entonces, mientras revisaba unos expedientes para una reunión importante de la tarde, me di cuenta de que había dejado en casa unos documentos esenciales,
la carpeta azul que siempre iba conmigo. No tenía opción, tenía que volver a buscarlos. Le dije a mi jefe que necesitaba salir 1 hora para resolver un asunto personal y él, que confiaba en mi responsabilidad, me dio el visto bueno sin hacer demasiadas preguntas. El trayecto desde la oficina hasta mi casa no llevaba ni 15 minutos, un trayecto que conocía de memoria. Pensé que sería cuestión de entrar, coger los papeles, tal vez picar algo rápido con Laura y regresar. Tal vez incluso podríamos almorzar juntos, darle un respiro a su mañana complicada. La vida, sin embargo, tiene una forma cruel de reírse de nuestros planes más sencillos. Al llegar a casa, lo primero que vi fue el coche de Luis aparcado en mi entrada. Luis siempre aparcaba frente a su casa, justo enfrente. Era casi una regla no escrita entre nosotros, cada uno en su zona. Ver su auto allí fue como ver una silla fuera de lugar en una habitación perfectamente ordenada, un detalle mínimo, pero lo bastante raro como para hacerte fruncir el ceño. Qué raro, pensé. Tal vez estaba ayudando a Laura con algo pesado o arreglando alguna cosa en el baño, me dije. Las excusas para tranquilizarme aparecían solas, automáticas, como si mi mente estuviera programada para protegerme de la verdad. Abrí la puerta con mi llave y el silencio me golpeó al instante. Demasiado silencio. Laura siempre ponía música mientras trabajaba, jazz suave, listas de reproducción con cantantes de voz rota o algún podcast de fondo. Si Luis estaba allí, lo normal habría sido escuchar risas, conversación, el choque de tazas en la cocina, pero la casa estaba muda. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y sentí que el aire se volvía más denso, como si la casa supiera algo que yo todavía no sabía. ¿Laura? Llamé desde el pasillo, intentando que mi voz sonara normal. Nadie respondió. Fui a la cocina pensando que quizá estaban en el patio, pero no había rastro de ellos. La mesa seguía con los platos del desayuno en el fregadero, las migas de pan sobre el mantel y la taza de Laura medio vacía, con el café ya frío. No estaban los zapatos de Luis en la entrada, como era costumbre cuando venía. Él siempre se los quitaba, por respeto al suelo de madera, decía. Todo estaba demasiado intacto, demasiado congelado, como una foto. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. El sonido del agua corriendo en el baño principal, el baño que había compartido con Laura durante 8 años. Al principio, mi cerebro buscó la explicación lógica más inocente. Tal vez Laura se estaba duchando antes de una videollamada, o tal vez había querido aprovechar que yo no estaba. Pero el coche de Luis seguía en la entrada. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué su auto estaba ahí si no aparecía por ningún lado? Las preguntas se multiplicaban mientras subía las escaleras, sintiendo cómo cada peldaño aumentaba la presión en mi pecho. Subí con el corazón desbocado, intentando sujetarme a cualquier explicación razonable. Tal vez Luis había venido a pedir algo urgente y Laura le había ofrecido que usara nuestro baño porque el suyo se había estropeado. Tal vez había habido una emergencia y necesitaba ducharse por alguna razón absurda que yo todavía no conocía. Mi mente se aferraba desesperadamente a cualquier alternativa que mantuviera intacto mi mundo. Yo era experto en eso, en justificar, en minimizar, en no ver lo que estaba delante de mis ojos. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta y el sonido del agua era más fuerte. Un murmullo constante que llenaba el silencio. Entonces lo oí. Un susurro ahogado, una risa baja, una frase que no llegué a entender, pero cuyo tono era inconfundible. Intimidad. Me tembló la mano al acercarme. Una parte de mi cerebro me suplicaba que me detuviera, que diera media vuelta, que regresara a la oficina y fingiera que nunca había vuelto en aquel momento. «No abras esa puerta», me susurraba una voz muy profunda dentro de mí, porque, en el fondo, ya sabía que lo que iba a encontrar al otro lado lo cambiaría todo. Pero había otra parte de mí, más silenciosa pero firme, que necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Esa parte fue la que ganó. Puse la mano en el picaporte, respiré hondo y empujé con suavidad, como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta,
como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El chirrido mínimo de la bisagra sonó en mis oídos como un trueno. Lo que vi al otro lado no era solo una traición, era la muerte del hombre que yo había sido hasta ese instante. No hay manera de prepararse para el momento en que tu realidad se disuelve por completo. Ahí estaban, Laura y Luis, en mi bañera, en mi casa, en mi santuario. El agua les caía sobre los hombros, creando una especie de cortina entre ellos y el resto del mundo. Sus cuerpos estaban entrelazados, completamente ajenos a todo lo que no fuera su propio placer. Él la sujetaba por la cintura con una familiaridad que no se aprende en una sola ocasión. Ella le acariciaba la nuca con una mano, como solía hacer conmigo, mientras la otra se apoyaba en el borde de la bañera. Las manos de Luis recorrían el cuerpo de mi esposa con una seguridad que solo podía significar una cosa. No era la primera vez. Se besaban con una pasión que no veía en Laura desde hacía años. Ese detalle, más que cualquier otro, fue el que me partió algo por dentro. Comprendí de golpe que no solo me engañaban, sino que habían trasladado a mi baño, a mi hogar, una vida secreta de la que yo estaba excluido. Durante unos segundos me quedé paralizado. Mi cerebro se negó a procesar lo que veían mis ojos. Era como estar viendo una película ajena, algo que no podía ser real, que no podía pertenecer a mi vida ordenada. Entonces Luis abrió los ojos. Tardó un par de segundos en enfocar su mirada y darse cuenta de que yo estaba de pie en el marco de la puerta. Su rostro pasó del deseo al puro horror. Sus manos se quedaron congeladas sobre el cuerpo de Laura, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella siguió la dirección de sus ojos, y cuando me vio, todo el color se le fue del rostro. «¿Andrés?», murmuró como si decir mi nombre pudiera borrar lo que acababa de quedar al descubierto. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue lo que esperaba. No sentí el estallido del corazón roto, ni el impulso de tirar cosas, ni el deseo de golpear a nadie. Lo que se rompió fueron las cadenas invisibles del hombre sumiso y confiado que yo había sido hasta entonces. Fue como si alguien hubiera arrancado una venda de mis ojos de golpe. No grité, no lloré, no me derrumbé, como seguramente ellos esperaban. Una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era como si me hubiera salido de mi propio cuerpo y estuviera viendo la escena desde arriba, como si fuera un investigador en lugar del marido traicionado. Los observé unos segundos más, grabando cada detalle en mi memoria: la toalla tirada en el suelo, las prendas amontonadas sin cuidado, el vapor empañando el espejo donde Laura y yo nos habíamos visto 1000 veces juntos. «Quedaos exactamente donde estáis», dije con una voz que no reconocí como mía, fría, controlada, firme. Luis intentó ponerse de pie dentro de la bañera, tropezando torpemente. «Andrés, espera, puedo explicarlo». «Ni un movimiento», repetí, y hubo algo en mi tono que lo detuvo en seco. No grité, pero mi voz estaba cargada de una autoridad que jamás había usado. Cerré la puerta del baño de un golpe, sintiendo la vibración en la palma de la mano, y giré la llave por fuera. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la casa como un disparo. «Andrés, ¿qué estás haciendo?». La voz de Laura sonó desesperada al otro lado de la puerta, mezclada con el ruido del agua que seguía corriendo. «Quedaos ahí dentro y pensad en lo que habéis hecho», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por la frialdad de mis palabras. «Yo, mientras tanto, voy a hacer unas llamadas». Fui hasta mi mesilla, tomé mi teléfono con dedos que ya no temblaban tanto como minutos antes y busqué un número en mis contactos. Un número que había marcado cientos de veces para cosas triviales. Invitarles a cenar, pedirles azúcar, comentar el resultado de un partido, ofrecerme a cuidar de los niños. Era el número de Carolina, la esposa de Luis. Nunca lo había marcado para algo como aquello. En la pantalla brillaba su nombre con una normalidad hiriente. Pulsé «llamar». Carolina respondió al segundo tono, como si el destino no quisiera darme tiempo para arrepentirme. «Hola, Andrés, ¿cómo estás?». Su voz sonó cálida, familiar, ajena al desastre que estaba a punto de conocer. «Hola, Carolina», contesté con esa misma calma aterradora.
Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Hay algo que tienes que ver. Es importante. Hubo un pequeño silencio. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada. No, respondí con honestidad brutal. Pero lo entenderás cuando llegues. Entra directamente. La puerta estará abierta. Mientras esperaba a que Carolina llegara, me senté al borde de la cama, la misma cama en la que Laura y yo habíamos compartido tantas noches, algunas felices, otras llenas de silencios incómodos que ahora adquirían un significado distinto. Dejé que la realidad me golpeara con toda su fuerza, poco a poco. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, como pequeñas grietas en una pared que decidí no mirar. Laura trabajando desde casa cada vez más, sus visitas al gimnasio cada vez más largas, la forma en que últimamente escondía el móvil cuando yo me acercaba, las risas privadas con Luis en las reuniones de amigos, los mensajes que nunca me enseñaba porque eran cosas de trabajo. Del baño llegaban susurros desesperados y golpes suaves en la puerta. «Andrés, por favor, esto es una locura», decía Laura. «Déjanos salir y hablamos como adultos». «Adultos». La palabra me hizo soltar una risa amarga. Adultos eran quienes se acostaban con el vecino en la casa de su propio esposo. Adultos eran los que construían mentiras elaboradas durante meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carolina. «Salí del trabajo, llego en 15 minutos». «¿Pasa algo grave?», escribió. Le respondí. «Sí, pero no puedo explicarlo por mensaje. Entra directamente». En esos minutos de espera hice algo que nunca había hecho. Revisé el teléfono de Laura. Lo había dejado en la mesilla cuando fue a ducharse. Nunca le había pedido su clave porque, sencillamente, no la necesitaba, no tenía. Tras 8 años de matrimonio, creíamos en la transparencia total. ¡Qué ironía! Deslicé el dedo por la pantalla y abrí su aplicación de mensajes. Una parte de mí seguía esperando encontrar solo conversaciones de trabajo, chistes con amigas, cosas sin importancia. Pero la realidad no tardó en mostrar su rostro. Lo que encontré allí confirmó que la traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Los mensajes entre Laura y Luis se remontaban a más de 6 meses, quizás más. 6 meses de «buenos días, guapo» y «no puedo dejar de pensar en ti». 6 meses de fotos, bromas privadas, insinuaciones. 6 meses de planes minuciosos para verse cuando yo no estaba, de coartadas compartidas, de detalles que solo 2 personas profundamente implicadas se dirían. 6 meses riéndose de lo ingenuo que yo era, de lo fácil que era engañarme. «Andrés es tan inocente», había escrito Laura en uno de los mensajes. «Creo que podríamos hacerlo en el salón y ni se enteraría». «Eso es lo que me encanta de ti», respondía Luis, «que eres todo lo contrario a él, atrevida, espontánea, divertida. Él es tan predecible». Sentí una punzada en el estómago, un dolor físico, como si alguien me hubiera dado un puñetazo, pero el mensaje que realmente me destrozó por dentro era de solo 2 días antes. «¿Crees que deberíamos contarles?», preguntaba Laura. «A veces me siento culpable por Carolina. Es muy buena persona». «No todavía», respondía Luis. «Tengo que asegurarme de que Andrés no se quede con la mitad de todo cuando me divorcie de ella. Dame unas semanas más. Quiero que las cosas salgan bien para nosotros». Leí ese mensaje 3 veces antes de que las palabras terminaran de calar. No solo me estaban engañando, estaban planeando arruinarme la vida económicamente, desmontar mi futuro, mi estabilidad, mi trabajo de años. No era un desliz, era un proyecto. Sonó el timbre. Carolina había llegado. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, apretando el móvil de Laura como si fuera la prueba principal en un juicio. A través de la ventana del recibidor vi a Carolina en el porche, con el ceño fruncido, visiblemente preocupada. Llevaba puesto su uniforme de oficina, una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido en un moño apurado. Podía imaginarla saliendo corriendo de una reunión, cerrando la computadora sin cerrar siquiera los documentos, solo porque yo había dicho, «es importante». Abrí la puerta y la vi de cerca. Sus ojos mostraban una preocupación genuina. «Andrés, ¿qué ocurre? Sonabas muy serio por teléfono. ¿Está todo bien?», repitió,
aunque la respuesta ya se adivinaba en mi cara. Por un momento dudé. En cuanto dijera las palabras, ya no habría marcha atrás. La vida de Carolina también se rompería en pedazos. Sus hijos tendrían que enfrentarse a la separación, al divorcio, a una nueva versión de su padre. Pero merecía la verdad tanto como yo. Carolina, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Luis está aquí, en mi casa, con mi esposa. Los he pillado juntos, en la bañera. Vi cómo mis palabras tardaban unos segundos en asentarse. Su expresión pasó de la preocupación a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a una comprensión dolorosa que reconocí al instante, porque yo acababa de atravesar ese mismo proceso. ¿Cómo que juntos?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía a qué me refería. «Juntos», repetí. «Sin ropa, en mi baño. Los he encerrado. Están arriba». Carolina se llevó una mano a la frente, como si le doliera de repente. Sus labios temblaron, pero hizo un esfuerzo visible por mantener la compostura. Subimos las escaleras despacio, como si cada peldaño fuera una sentencia. Cuando llegamos al pasillo del dormitorio principal, se apoyó con todo su peso en el marco de la puerta, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «¿Desde cuándo?», murmuró, casi sin voz. Le puse el teléfono de Laura en la mano, sin decir nada. Ella empezó a deslizar el dedo por la pantalla, leyendo de arriba abajo la conversación. Según lo que acabábamos de ver, aquello llevaba al menos 6 meses, tal vez más. Mientras Carolina leía, vi cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Tenía la misma mirada vacía que yo debía haber tenido 20 minutos antes. Esa mezcla devastadora de incredulidad, rabia y asco. Esa sensación de darse cuenta de que la vida que creía sólida era, en realidad, pura arena movediza. «Dios mío», susurró, llevándose la mano temblorosa a la boca. «¿Y los niños? Andrés, ¿cómo se lo voy a explicar a los niños?» Era la primera vez, desde que abrí la puerta del baño, que veía a otra persona atravesar el filo afilado de ese dolor. De forma extraña, me hizo sentir menos solo en mi pesadilla. Bajamos al salón porque ambos necesitábamos alejarnos físicamente de nuestros respectivos cónyuges. Nos sentamos en mi sofá beige, rodeados de fotos enmarcadas que ahora parecían burlarse de nosotros. Laura y yo cortando nuestra tarta de boda, los 4 en un viaje a la Riviera Maya, las 2 familias con pijamas navideños, haciendo muecas ridículas. «Necesito entender», dijo Carolina con la voz rota. «¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo pude estar tan ciega?» Colocamos el móvil entre los dos y empezamos a retroceder en la conversación, reconstruyendo el mapa de su traición. El primer intercambio romántico era de la noche de una cena en casa. Lo recordaba perfectamente. Reímos, jugamos a las cartas, terminamos con varias botellas de vino. Pensé que había sido una noche bonita entre amigos. Según los mensajes, la verdadera historia había comenzado cuando Carolina y yo nos fuimos a dormir. Laura acompañó a Luis hasta la puerta. Y ahí cruzaron la línea, un beso en el porche, mientras sus hijos dormían arriba y su esposa confiaba en él. Los mensajes detallaban encuentros en moteles baratos junto a la autopista durante mis horas de trabajo, encuentros rápidos en el coche de Luis aparcado en zonas oscuras y hasta citas en mi propia casa los días en que yo tenía reuniones de jornada completa. Cada mensaje era una puñalada más, pero también una pieza del rompecabezas. «Mira esto», dijo Carolina, señalando una fecha concreta. «El sábado pasado, yo llevé a los niños al zoológico porque Luis dijo que tenía guardia extra en la planta del hospital. El corazón se me hundió. Ese mismo sábado, Laura me dijo que iba a un brunch con unas amigas de la universidad. Volvió agotada, pero feliz de haber desconectado. Yo pensé que había pasado un buen rato. En realidad, habían perfeccionado el arte del engaño. Se daban coartadas mutuamente, se cubrían, se felicitaban por lo bien que les salía. Lo que más dolía no era solo lo físico, sino el cálculo frío. Laura llevaba meses investigando vacíos legales en las leyes de divorcio de nuestro estado, buscando la mejor forma de proteger su plan de jubilación,
preguntando a amigas abogadas cómo esconder dinero en criptomonedas. Luis le mandaba enlaces sobre cómo dividir bienes, sobre pensiones alimenticias. Entre los mensajes más recientes, encontramos algo que cambió la atmósfera de la sala de triste a verdaderamente escalofriante. «He encontrado la casa perfecta», escribía Luis. 3 habitaciones para que los niños puedan venir. Está en una zona con un colegio muy solicitado, por si decidimos pelear por la custodia. «Perfecto», respondía Laura. «En cuanto me libre de Andrés y tú de Carolina, empezaremos nuestra vida de verdad, sin secretos, sin mentiras. Solo nosotros». Carolina leyó ese mensaje en voz alta, con un tono cargado de una amargura cortante. «Sin mentiras», repitió, clavando la vista en el suelo. «Después de 6 meses de nada más que mentiras, quieren construir una relación basada en la verdad». Y todavía había más. Laura le contaba a Luis detalles íntimos sobre mí, mis inseguridades, mis miedos, mis dudas con el trabajo, incluso cosas que yo le había confesado en momentos de vulnerabilidad, convencido de que quedaban dentro del matrimonio. Luis se burlaba de mí. Se sentía superior usando mi propia intimidad como arma. «Te están usando», le dije a Carolina en voz baja. «Nos están usando a los dos como chiste privado». En ese instante vi cómo algo cambiaba en sus ojos. El dolor se endureció, convirtiéndose en una determinación fría. «¿Sabes qué?», dijo poniéndose de pie. «Es hora de subir y tener una conversación». Subimos las escaleras juntos, hombro con hombro, 2 personas distintas unidas por la misma traición. Era curioso. Hasta hacía una hora, Carolina era mi vecina, la esposa de mi amigo. Ahora era mi aliada, mi reflejo, mi prueba viviente de que no estaba loco. Al llegar al pasillo, los sonidos que salían del baño principal habían cambiado. Ya no eran susurros suplicantes, sino una discusión a gritos. «¡Esto es culpa tuya!», escupía Laura al otro lado. «Me dijiste que él nunca volvía a casa a la hora de la comida los martes». «¿Culpa mía?», replicaba Luis. «Tú insististe en que viniera hoy. Podíamos haber esperado a esta noche, como siempre». «Estoy harta de esperar», chilló ella. «Estoy harta de moteles baratos. Dijiste que ya tendrías los papeles listos». Carolina y yo nos miramos. Incluso atrapados, seguían echándose la culpa el uno al otro en lugar de asumir responsabilidad. Como si los culpables de todo fuéramos nosotros, por haber llegado en el momento equivocado. «Andrés, sé que estás ahí fuera», vociferó Laura. «Podemos resolver esto de manera civilizada. Déjanos salir y hablamos como adultos». Carolina dio un paso hacia la puerta, su sombra extendiéndose sobre la madera. «Luis», dijo, con la voz más grave y firme que le había escuchado nunca. «Soy Carolina. Creo que tú y mi esposo tenéis mucho que explicar». El silencio que siguió fue casi físico. «¿Carolina?». La voz de Luis sonó diminuta, asustada. «Cariño, déjame explicar». «Estoy esperando», replicó ella con una calma que cortaba. «No es lo que parece», balbuceó él. Carolina soltó una carcajada seca. «Luis, estás desnudo en la bañera de nuestro vecino con su esposa. Explícame, por favor, qué parte no es lo que parece». Entonces habló Laura, y lo que dijo nos dejó helados. «Andrés, Carolina, tenéis que entender que esto es más complicado de lo que parece», empezó, como si estuviera dando una conferencia. «Luis y yo nos enamoramos. No estaba planeado, simplemente pasó. Enamorados». Esa palabra fue como gasolina en un incendio. Se habían enamorado, mientras nos miraban a la cara cada día y nos mentían sin pestañear. Mientras comían en nuestra mesa, jugaban con nuestros hijos y posaban en nuestras fotos. «Sabíamos que era complicado», siguió Laura casi con tono de víctima, «pero no podíamos controlar lo que sentíamos. Queríamos contároslo. Solo estábamos esperando el momento adecuado». Golpeé la puerta con el puño. El estallido resonó en toda la casa. «¿El momento adecuado?», rugí. «¿Te refieres a después de firmar el contrato de esa casa que ya teníais vista? ¿Después de asegurarte de que yo no me quedara con un céntimo en el divorcio?»
después de decidir si los niños de Carolina iban a vivir con vosotros o no. El silencio al otro lado fue la confirmación. «¿Cómo sabéis eso?», susurró Laura. «Mensajes», respondí simplemente, «muy detallados, muy esclarecedores». Lo que vino después fue un coro de excusas desesperadas, que si no era tan grave, que si el romance había surgido cuando el matrimonio ya estaba muerto, que si nosotros también habíamos cometido errores. Laura decía que los mensajes estaban sacados de contexto. Luis insistía en que nunca había pensado seriamente en llevarse a los niños de Carolina. Intentaban reducir la magnitud de lo que habíamos visto a algo lo bastante pequeño como para perdonarse. Pero Carolina y yo ya habíamos cruzado otro umbral. No escuchábamos sus versiones edulcoradas. Nos aferrábamos a los hechos. «Andrés», dijo Carolina de pronto en voz baja, «¿tu móvil tiene aplicación de notas de voz?» Asentí, entendiendo enseguida. «Perfecto. Creo que deberías grabar algunas de estas confesiones para las abogadas». Abrí la aplicación, pulsé el botón rojo y acerqué el teléfono a la puerta. «Laura, Luis», dije, con voz clara. ¿Podríais repetir esa parte de que estáis enamorados y que lleváis meses planeando dejar a vuestras familias? No seáis tímidos. A nuestras abogadas les va a encantar oírlo. El pánico en sus voces, cuando comprendieron las implicaciones, fue el sonido más dulce que escuché en ese año. Seguimos un rato más, haciéndoles reconocer fechas, encuentros, ideas de mudanza. Cuando tuve suficiente, guardé la grabación en la nube. Carolina hizo lo mismo con su móvil. Habíamos cambiado de papel. Ya no éramos víctimas desarmadas. Bajamos al salón otra vez, dejándolos encerrados con sus miedos. Nos sentamos, dos personas que esa mañana tenían vidas completamente distintas y que ahora compartían la misma ruina. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era el silencio de quienes ya no necesitan fingir. «¿Y ahora qué hacemos?», me preguntó Carolina con los ojos todavía enrojecidos. Por primera vez desde que giré el picaporte sonreí. No era una sonrisa feliz, pero sí una sonrisa de reconocimiento de algo nuevo. «Ahora», dije revisando la batería del móvil, «les damos exactamente lo que se merecen». Empezó entonces una especie de operación rescate de nuestras propias vidas. Primero llamé a mi abogada. Le conté lo esencial. Le dije que tenía mensajes, audios, cronología. Escuchó en silencio y al final solo dijo: «Andrés, esto es oro procesal, no te preocupes, vamos a hacer las cosas bien». Carolina llamó a su abogado, un hombre al que conocía por temas de trabajo, pero nunca había imaginado tener que contratar para ella misma. Él también se mostró confiado en sus posibilidades de conseguir la custodia de los niños y un acuerdo justo. Luego vinieron las llamadas más difíciles. La madre de Laura atendió con su voz cariñosa de siempre. «Andrés, hijo, qué alegría oírte. ¿Cómo estáis?» Tragué saliva. «Necesito contarte algo sobre tu hija», dije, y mi voz se quebró apenas un segundo. «Y sobre por qué tuviste que cuidar de los niños ayer mientras ella decía estar enferma». Lo que siguió fue un llanto contenido al otro lado de la línea, una mezcla de decepción y dolor que, por extraño que parezca, también me dolió a mí. No me alegraba destruir la imagen que una madre tenía de su hija, pero no estaba dispuesto a seguir sosteniendo una mentira que me estaba matando. Carolina, por su parte, llamó al jefe de Luis. Le explicó que su técnico estrella llevaba meses inventando citas médicas para verse con una mujer casada. El hombre, del otro lado, reaccionó con furia profesional. «Eso es una falta grave de ética y de responsabilidad», dijo. «Gracias por informarnos. Habrá consecuencias». Mientras hacíamos estas llamadas, el ruido desde el baño fue cambiando. Pasaron de las súplicas a las amenazas veladas, luego al chantaje emocional. «Andrés, por favor», gritaba Laura. 8 años de matrimonio tienen que significar algo. Podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. «Carolina», sollozaba Luis, «piensa en los niños. No destruyas nuestra familia por un error». Un error. Llamar error a 6 meses de coartadas milimétricas casi me hizo reír. «¿Sabes qué?», le dije a Carolina después de colgar la última llamada.
Creo que ya es momento de soltarlos. Ella me miró midiendo mis palabras. ¿Estás seguro? Completamente, respondí. Pero antes hay que preparar el escenario. Subimos de nuevo, pero ya no éramos las mismas personas. Había en nosotros algo que antes no existía, conciencia de nuestra fuerza. Nos plantamos frente a la puerta del baño. Dentro, el silencio era casi absoluto. Podía imaginar a Laura y a Luis sentados en el borde de la bañera, envueltos en toallas, tratando de armar una versión de la historia que los dejara como víctimas. Antes de girar la llave, miré a Carolina. «Quiero que sepas algo», le dije. «Pase lo que pase a partir de ahora, este día me cambió para siempre. Y no solo por lo que ellos hicieron, sino por lo que yo descubrí de mí mismo». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, pero la espalda recta. «A mí también», susurró. «Pensé que me derrumbaría, pero aquí estoy». Metí la mano en el bolsillo del vaquero y rodeé con los dedos el metal frío de la llave. Era la misma llave que había girado hacía poco para encerrarlos en un acto casi instintivo de defensa. Pero ahora, al apretarla, significaba otra cosa. Ya no era solo un cerrojo. Era una decisión consciente de abrir una puerta y cerrar otra, de terminar un capítulo para empezar otro que aún me asustaba, pero al que estaba dispuesto a enfrentar. Respiré hondo. «Laura, Luis», dije con voz firme. «Vais a salir ahora, pero tenéis que entender que las reglas han cambiado por completo». Giré la llave. El clic sonó en la casa silenciosa como otra detonación. Me hice a un lado. La puerta se abrió lentamente. Con el vapor de la ducha aún suspendido en el aire, salieron dos personas que ya no eran los amantes confiados que había visto en la bañera. Luis fue el primero, envuelto en una de nuestras toallas blancas, con los ojos rojos e hinchados, la mandíbula apretada. Laura salió detrás, sujetando otra toalla contra su cuerpo, temblando. No sé si temblaba por el frío o por la conciencia repentina de todo lo que acababa de perder. Dio un paso hacia mí, como lo había hecho durante años cuando buscaba consuelo, pero yo me aparté. «No me toques», dije. Mi voz estaba tranquila, peligrosamente tranquila. «No tienes ningún derecho a tocarme nunca más». Carolina se colocó a mi lado, recta como una columna. Luis intentó hablar. «Carolina, por favor, déjame explicar». Ella levantó la mano, cortándolo de raíz. «No hay nada que explicar», dijo. «Lo explicaste todo por mensaje. Lo explicaste cada vez que te burlaste de nosotros. Lo explicaste cuando planeaste irte a vivir con ella sin mentiras. Los habíamos visto desnudos en todos los sentidos. No solo sin ropa, sino sin máscara. Los habíamos visto suplicar, mentir, justificarse. Y en esa desnudez moral ya no tenían poder». «Sentados», ordené señalando el borde de la cama king size que Laura y yo habíamos compartido casi una década. «Sentaos, porque ahora vais a escuchar lo que va a pasar». Se sentaron en fila, como dos alumnos esperando regaño. Por primera vez en 8 años, Laura no discutió, no tomó el control de la conversación. Carolina y yo lo teníamos. «Primero», empecé, caminando despacio frente a ellos, «os vais a vestir y os vais a ir de mi casa inmediatamente. Laura, podrás volver mañana por algunas cosas esenciales, pero solo entrarás acompañada por la policía o por un testigo neutral. Hoy mismo cambio la cerradura. Esta casa deja de ser tu campo de juegos». Vi cómo se le descomponía el rostro. Durante años, ella había sido la que tomaba las grandes decisiones. Esa dinámica estaba muerta. Segundo, nuestras abogadas ya están informadas de todo. Tenemos mensajes, audios, fechas, capturas de pantalla. Todo está guardado en la nube y respaldado. Laura, tu plan de dejarme sin nada se ha convertido en tu peor pesadilla legal. Andrés, seguro que podemos llegar a un acuerdo civilizado, balbuceó. Sin necesidad de abogados, podemos... ¿Civilizado?, la interrumpí. ¿Civilizado es pasarte 6 meses riéndote de mí mientras planeas cómo arruinar mi futuro económico? ¿Civilizado es usar mi casa como motel? No. Ahora vamos a hacer las cosas correctamente, no a tu manera.
Carolina tomó la palabra, dirigiendo su mirada a Luis. Luis, tu madre ya sabe por qué has necesitado tanta ayuda con los niños últimamente. Tu jefe sabe por qué salías de urgencia del trabajo. Y nuestros hijos sabrán, cuando llegue el momento adecuado, que su madre hizo todo lo posible por mantener esta familia unida mientras su padre decidió quemarlo todo. No puedes poner a los niños en nuestra contra, protestó él, desesperado. No necesito hacerlo, respondió Carolina. Tus actos hablan por ti. Entonces me acerqué a Laura, lo bastante como para ver el miedo en sus ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, pregunté en voz muy baja. Ella tragó saliva. No es que me hayas sido infiel, no es que hayas intentado robarme, no es siquiera que usaras nuestro baño como escenario de tu aventura. Hice una pausa. Sentí cómo mis palabras se asentaban. Lo que más me duele es que me hayas subestimado por completo. Durante 8 años me trataste como si fuera débil, como si fuera tonto, como si nunca fuera a darme cuenta. Todo tu plan dependía de que yo siguiera siendo el esposo distraído que tú te inventaste, pero no lo soy, nunca lo fui, solo estaba dormido. Giré la cabeza hacia Luis. ¿Y tú, Luis? Te sentabas en mi sofá, comías mi comida, jugabas con mis hijos, me llamabas amigo mientras planeabas esto. Te reías de mi inocencia en mensajes. Y ahora mírate, medio desnudo, sin casa asegurada, sin trabajo estable, sin el plan perfecto. La transformación estaba completa. Ya no era el hombre de esa mañana, era alguien que había encontrado su voz. Ahora, dije, con una firmeza que nadie me había escuchado antes, os vais a vestir, vais a salir de mi casa y no vais a volver jamás. Lo que pase a partir de aquí se discutirá con abogados. Vuestra historia empezó con mentiras y termina con consecuencias. La nuestra, Carolina y yo, empieza hoy, aunque sea entre ruinas. Carolina se volvió hacia Luis. Tienes 1 hora para hacer una maleta con lo imprescindible y salir también de nuestra casa, sentenció. El resto lo hablaré con mi abogado. Cuando por fin cruzaron la puerta principal, pequeños y derrotados, la casa quedó sumida en un silencio diferente. No era el silencio pesado del shock, era un silencio lleno de espacio, de posibilidad. Carolina y yo nos quedamos de pie en el salón, rodeados de fotos, juguetes, mantas dobladas, restos de una vida familiar que ya no existía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, mirándome a los ojos. Me tomé unos segundos antes de responder. Escuché mi propia respiración, el tic-tac del reloj, el murmullo lejano de un televisor en otra casa. Siento como si hubiera vuelto a nacer, dije, con una honestidad que me sorprendió. Como si hubiera estado sonámbulo durante años y por fin me hubiera despertado. Carolina sonrió, cansada pero sincera. Yo igual, debería estar gritando, llorando, tirando cosas. Y sin embargo, me siento más fuerte que en mucho tiempo. Tenía razón. La traición, por brutal que fue, se convirtió en el catalizador que necesitábamos para descubrir quiénes éramos realmente. No éramos los personajes secundarios de sus vidas, ni los ingenuos de sus chistes privados. Éramos personas capaces de tomar decisiones, de poner límites, de reconstruir. Esa noche, después de que Carolina volviera a su casa para hablar con sus hijos y con su madre, me quedé solo. Pero no me sentí solo. Recorrí cada habitación una por una, apagando luces, moviendo cosas, descolgando alguna foto. Era como si estuviera reclamando mi territorio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. El divorcio, que yo había imaginado largo y doloroso, resultó ser más rápido y menos complicado gracias a la montaña de pruebas que Laura había dejado a su paso. No pudo imponer condiciones. No pudo esconder bienes. No pudo reescribir la historia para presentarse como una víctima. Por primera vez desde que la conocí, la realidad estaba completamente de mi lado. Me quedé con la casa, con una estabilidad económica aceptable y, lo más importante, con mi dignidad intacta. Pero la victoria más importante no fue legal ni económica, fue personal.
Cada día sin Laura era un día en el que volvía a descubrir quién era yo sin sus críticas constantes, sin sus comentarios disfrazados de broma sobre mi ropa, mi trabajo, mi manera de ser. Me di cuenta de que llevaba años encogiéndome para caber en la versión de hombre que ella tenía en su cabeza. Dejé de hacerlo. Me apunté a clases de pintura abstracta, algo que siempre había querido intentar y que ella consideraba una pérdida de tiempo. La primera vez que puse un pincel sobre un lienzo, sentí una libertad que no conocía. Hice un viaje solo por la costa de California, sin agenda estricta, deteniéndome donde me daba la gana. Me senté frente al océano a ver el atardecer, escuchando el rugido de las olas, y por primera vez en mucho tiempo, el ruido dentro de mi cabeza se calmó. Conocí gente nueva que no sabía nada de mi pasado, gente que me vio solo como Andrés, no como el esposo de Laura. Carolina y yo mantuvimos una amistad extraña pero hermosa, tejida con hilos de dolor y de honestidad brutal. Nos apoyamos mutuamente en audiencias, firmas, conversaciones difíciles con los niños y con las familias. Ella también floreció tras su divorcio, empezó terapia, se involucró más en la escuela de sus hijos, retomó hobbies que había abandonado hacía años. A veces nos sentábamos en el porche, cada uno con una taza de café, y nos reíamos de cosas pequeñas, conscientes de lo lejos que habíamos llegado desde aquel martes. Un año después de lo ocurrido, a esa fecha empecé a llamarla El Despertar, me crucé con Laura en el supermercado. La vi antes de que ella me viera, en el pasillo de las frutas. Parecía más cansada, con líneas de expresión nuevas alrededor de la boca. Supe, por comentarios de terceros, que su relación con Luis no había sobrevivido a la culpa, a la vergüenza y a las consecuencias económicas de sus decisiones. Cuando nuestros carritos quedaron frente a frente, levantó la mirada. «Andrés», dijo incómoda, «quería decirte, lo siento por todo». La observé unos segundos. Busqué en mi interior alguna chispa de amor, de odio, de rencor. No encontré nada, solo indiferencia, un vacío tranquilo. «Lo sé», respondí, «pero no necesito tu perdón, Laura. Tu traición me dio el regalo más grande que podías darme. Me mostró quién soy de verdad. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado 2 años desde aquel martes que cambió el rumbo de mi vida. Mi casa está completamente renovada. Pinté las paredes, cambié los muebles, colgué mis propios cuadros. Pero los cambios más importantes no se ven. Están en el ambiente. Ya no es la escena de un crimen emocional, sino un lugar donde aprendí a respetarme, donde aprendí a dormir tranquilo, donde volví a invitar a gente de confianza a comer sin temor a que, mientras no miro, estén destruyendo mi vida. La traición no me definió. Lo que me definió fue mi respuesta a esa traición. He aprendido que a veces los momentos más devastadores son en realidad los más liberadores. A veces todo tiene que derrumbarse para que puedas ver quién eres sin las máscaras, sin los roles que otros te asignaron. Mi matrimonio terminó, abusaron de mi confianza y, por un tiempo, sentí que mi vida se había puesto patas arriba. Pero al despejar los escombros, encontré algo que nunca antes había tenido. Una versión de mí mismo completa, consciente y valiente. A cualquier persona que está escuchando esto y se siente perdida en su propia vida, que se siente invisible o poco valorada, que cree que no tiene fuerza para cambiar su situación, quiero decirle algo desde el corazón. Tu fuerza está ahí, aunque ahora mismo no la veas. A veces se despierta con un martes terrible, con una noticia devastadora, con un «ya no te quiero» que te parte en dos. No te voy a mentir, duele más de lo que crees que puedes soportar. Pero al otro lado de ese dolor hay algo más, algo que no se ve al principio, la posibilidad de empezar de nuevo, de escribir tu propia historia sin cadenas. Mi historia no va sobre venganza, aunque hubo momentos de justicia. Va sobre renacer. Trata de cómo, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad puedes estar a punto de ganarlo todo. La traición me dio mi libertad, y mi libertad me dio mi vida verdadera.
Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo mirar tu propia vida con otros ojos o te recordó que mereces respeto, entonces ya habrá cumplido su propósito. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y poder compartir este camino contigo. Si disfrutaste de mi historia, apóyame dando like a este video y suscribiéndote al canal. Así podremos ver hasta dónde puede crecer esta comunidad de personas que se atreven a mirarse de frente y a reconstruirse. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. Siempre me emociona ver desde dónde se conectan todas las personas maravillosas que me acompañan. Y si quieres apoyarme aún más, puedes revisar el enlace que está en la descripción del canal. Comparto nuevas historias de vida todos los días, pensadas especialmente para ti. Ahora mismo están apareciendo en pantalla 2 de las historias más populares para que puedas seguir escuchando sin parar. Cuídate mucho y nunca olvides que mereces una vida donde se te trate con verdad y con dignidad.